Muy bien, vamos ahora a entrar en un nuevo video, esta vez titulado La noche oscura del espíritu, un título que desde luego no es mío, sino de una de las grandes figuras de la mística española, San Juan de la Cruz, el gran amigo de Santa Teresa de Ávila y pues sin duda una de las piezas claves de la Reforma del Carmelo y por lo mismo un autor que lo hemos visto en muchos otros momentos, en muchos otros foros donde se tocan cuestiones de la vida espiritual, pues un gigante, ¿no? Y además un gigante que a través de poemas nos ha logrado explicar todo lo que implica la relación con Dios. Y justamente hablando de esta relación con Él, vamos a hablar de una de las etapas que suele presentarse precisamente cuando ya se ha dado la experiencia fundante, que como ya hemos visto en otros videos, es el antes y el después, cuando pasamos de ser creyentes de tipo cultural a creyentes de convicción y que desde luego pues en un principio es una experiencia sensible, ¿no? Donde realmente sentimos la presencia de Dios de una forma tan clara, tan nítida, que quisiéramos que así se quedara, ¿no? Como estacionado ahí. Pero como veremos en este video, para que esta relación con Dios prospere, para que esta relación con Dios camine y podamos llegar a ser adultos en materia de fe, pues es necesario pasar, no necesariamente por una, porque también pueden ser varias noches oscuras. Yo me acuerdo que cuando estaba más chico y por primera vez me topé con San Juan de la Cruz, pues a mí me costaba un poco de trabajo entender esto de la noche oscura, porque a mí toda noche, pues precisamente por ser contraria al día, contraria a la luz del sol, pues yo decía, bueno, ¿cómo que noche oscura? Pero bueno, ahora ya con un poquito más de distancia me queda claro que hay noches más oscuras que otras, porque cuando estamos, por ejemplo, frente a luna llena, pues obviamente esa noche no es tan oscura como cuando se ve tapada por las nubes, ¿no? Entonces aquí lo que San Juan de la Cruz nos está diciendo es el uso de una analogía que refleja una profunda oscuridad, o sea, de entrada a la noche, pues sí, reduce todo lo que tiene que ver con la luz para que podamos descansar, todos los seres vivos prácticamente, pero también lo que San Juan de la Cruz nos quiere decir es que se trata de una noche con menos luz de lo que ya de por sí trae consigo, ¿no? Por eso las fases de la luna, sí, el observar el comportamiento del cielo nocturno, pues permite entender de dónde se le ocurrió a San Juan de la Cruz este término. Así que bueno, entramos ahora, después de haber dedicado un video a la experiencia fundante, un segundo video al día después, cuando comprobamos si vino de Dios o no, pues ahora toca una tercera etapa o capítulo, pero esto pues prácticamente es una especie de saga porque están conectados los tres y ahora vamos a hablar pues de estos episodios que desde luego son los más difíciles porque como veremos más adelante tienen la característica de ser semanas, meses o incluso años donde dejamos de sentir a Dios, donde aquella devoción del primer encuentro, sí, pues se va diluyendo. Y no porque nos hayamos engañado o porque Él haya decidido dejar de cumplir con lo suyo. No, es simplemente que desaparece en lo aparente, en cuanto a las emociones, en cuanto a la sensibilidad. Pero, como decía Monseñor Luis María Martínez, permanece oculto. Es como si estuviera en la misma habitación, pero detrás de algún mueble, ¿no? Sabemos que allí se encuentra, aunque de pronto o en un primer vistazo no lo veamos, y todo esto pues forma parte de la madurez que cualquier hombre, cualquier mujer que se tome en serio la fe va a tener que pasar tarde o temprano y que tampoco es una tragedia. Al contrario, quiere decir que vamos cambiando de escalón, que vamos hacia adelante y que precisamente para que no se vuelva algo más pesado de lo normal, pues es importante conocer qué es esto de la noche oscura y llevarnos algunos consejos prácticos para poderla vivir, sí, con el peso que trae consigo, porque no es algo
fácil, pero también conservando la paz, que es uno de los elementos de cuando Dios interviene, o sea, puede venir una prueba, pero si está Él, siempre permanece un trasfondo de paz, de tranquilidad, y desde luego también para llevarla con humor, ¿no? Porque realmente la fe no tiene que ser algo triste, algo gris, sino que incluso en los momentos de no sentir a Dios, que es de lo que vamos a hablar, pues también se puede llevar en paz y con buen sentido del humor, que si repasamos la vida de muchos santos, pues vamos a encontrar que realmente sabían bromear, incluso reírse de sí mismos y como aligerar la carga, aligerar el peso y de esa forma vivir esto que, como dice el subtítulo, es un punto clave en el camino de la fe, en el seguimiento de Jesús. Pues vamos para clarificar un poco más y no darle demasiadas vueltas al asunto, a dar el paso a encontrarnos con el índice de los puntos que vamos a tocar. En el inciso A, pues yo le he puesto consideraciones previas, que es una manera elegante de decir introducción. En el inciso B, pues vamos a darle voz al autor del título, La Noche Oscura, y es San Juan de la Cruz. Aunque no nos vamos a detener propiamente en su figura, sí lo haremos en el momento concreto donde los historiadores pues han ubicado este poema, porque realmente La Noche Oscura pertenece a una expresión poética que nos ayuda para comprender lo que muchas veces con otro género literario sería imposible de conocer. Luego, en el inciso C, veremos las características de esta noche oscura, que también tiene otros nombres, como por ejemplo desierto o sequedad, ¿no? Normalmente así se le conoce, como sequedad o desierto. Luego vamos a conocer otros dos casos que nos queden más cerca, más contemporáneos, por decirlo de alguna manera, de dos grandes mujeres de la historia de la Iglesia, Santa Teresa de Calcuta y la Beata Concepción Cabrera de Armida, porque las dos, dentro de su historial, pues tienen largos periodos de sequedad y la verdad es que la forma como lo gestionaron, ayudadas, eso sí, de sus directores espirituales, o acompañantes, como les llamamos ahora, pues nos pueden dar pistas a los que seguimos todavía por aquí, pues tratando de ir asimilando este proceso. Y por último, porque eso es lo que nos motiva, ¿no? Y como digo, no se trata de vivir esto desde el drama, se puede trabajar de la mejor manera posible, pues cuáles son los beneficios o, dicho de otra manera, por qué Dios que es tan bueno, pues nos permite pasar por momentos donde nos sentimos fuera de sí. Claro, no hablo de una situación patológica, porque eso siempre debe de atenderse en manos de los profesionales, sino lo que trato yo de decir es el desconcierto que a veces la vida espiritual produce cuando nos sentimos perdidos y sobre todo pues cuando hacemos nuestra oración y por más que caminamos en ella, pues parece que nadie nos escucha, aunque después de un tiempo, corto, mediano, largo, miraremos en retrospectiva y podremos ver que en efecto sí se nos escuchó. Lo que pasa es que, claro, en el momento, pues uno tiene la prisa, la presión, los nervios y pues a veces no es tan fácil de entender esta pedagogía que tiene Dios con cada uno de nosotros. Así que bueno, comenzamos con las consideraciones previas, el equivalente a tema 1 o al inciso A. Y aquí se nos pone sobre la mesa, a modo de introducción, tres puntos importantes. Primero, que la noche oscura, también llamada desierto o sequedad, nos habla acerca de un vacío sensible. O sea, la devoción que sentíamos en el primer momento de encuentro con Dios, de pronto desaparece. Y en la historia de la Iglesia tenemos muchos casos. Por ejemplo, en Santa Teresa de Lisieux, que para mí es una de las más grandes santas que ha tenido la Iglesia. Y cuando digo gran santa, me refiero muy humana, muy cercana, muy accesible y al mismo tiempo con una naturalidad a la hora de explicar lo que le pasaba, que nos sirve a nosotros porque no estaba sobrecargados sus comentarios. ¿Qué le pasa a Santa Teresa de Lisieux? Pues ella va a sentir un vacío sensible, o sea, va a dejar de percibir a Dios por completo. Y va a haber dos momentos. Uno,
que se va a presentar unos días antes de su profesión religiosa como monja carmelita, o sea, de la misma familia que San Juan de la Cruz, y el segundo momento, pues cuando ya va a estar lidiando con su enfermedad, que pues muy joven le va a llevar pues a morir, ¿no? Tanto en un primer momento como en un segundo momento, deja de sentir por completo a Dios. Incluso en la última etapa empieza a sentir la tentación de la duda sobre el cielo, sobre la vida eterna. Y no es que ella dejara de creer, jamás. De hecho, en el momento en que ella muere, pues vive una especie de éxtasis donde reafirma su fe. El hecho de ser tentado con la duda no significa que se haya vuelto atea, al contrario, significa que aún sintiendo ese vacío, esa falta de emoción, esa falta de sensación de la presencia de Dios, pues ella seguía creyendo. Emoción sí tuvo, pero me refiero que no lo sentía, no lo percibía, ¿sí? Era como si no estuviera, ¿no? Entonces, claro, la noche oscura es un vacío sensible, ¿sí? Es como si después de la experiencia fundante que se movió tanto lo de adentro, con alegría, con gusto, con una sensación cálida, agradable, de pronto Dios deja que todo comience a sentarse, como que después de un gran movimiento da tiempo a calmarnos y a poder ir a lo esencial. Pero muchas veces ese proceso de dejar que las cosas se asienten, de dejar que las cosas se acomoden, pues solo se puede dar si Dios suspende la sensación o la sensibilidad hacia su presencia. Y entonces ya no decimos siento a Dios, cambiamos esa frase por otra. No lo siento, pero tengo la certeza, sé que ahí está. ¿Y por qué lo sé? Bueno, pues porque aún en medio de la oscuridad no me he perdido. ¿Y por qué lo sé? Pues porque en la historia de la iglesia hay referencias objetivas. Y así podríamos agregar otras razones. Pero de entrada, sequedad, desierto, noche oscura, es un vacío sensible. No nos da ganas de ir a misa, no nos da ganas de hacer oración, estamos sin devoción. Pero esto, repito, no es algo malo, es parte del proceso normal de quien se toma en serio la fe. Obviamente, aunque no tengamos ganas de ir a misa, iremos, porque la misa, el encuentro con Dios, no es algo, digamos, de hoy sí y mañana no. Sabemos que, como en toda relación, pues no siempre uno siente el mismo nivel de intensidad y no por ello va a echar por la borda esa relación. Pienso yo, por ejemplo, en un matrimonio de 40 años, ¿no? Obviamente a lo largo de esos 40 años, sí, y hablo de un matrimonio feliz, de un matrimonio realizado, pues les puedo garantizar que los 40 años no sintieron el mismo nivel de entusiasmo, el mismo nivel de alegría. Habrá habido etapas difíciles de discusión, de cierta frialdad, pero lo importante es que por encima del sentimiento había una felicidad de fondo y la disponibilidad de decir, pues yo contigo hasta el final, de ambas partes, de solucionarlo, de dialogarlo, pero digamos que si basáramos las relaciones en el sentimiento, pues nadie llegaría a la meta porque la característica de los sentimientos, si bien nos hacen humanos, pues es que vienen y con la misma se van, o sea que necesitamos que echen raíces. Bien, vacío sensible. Segundo punto, a modo de introducción, pues ese vacío sensible, como ya dijimos, permite pasar del sentimiento a la certeza. ¿Sí? El sentimiento se reduce, es como esos sistemas de iluminación donde tú puedes graduar la intensidad de la luz, pues Dios la baja, la deja al mínimo para que en vez de la luz del sentimiento, pues lo que esté potente sea la luz de la certeza suficiente de conocer pues que este tipo de cosas pasan y por lo mismo fortalecer la experiencia de fe, aprender a confiar en Dios. Es como ir vendado, pero sabiendo que vas con tu mejor amigo y que no te va a dejar que tropieces. Y luego, pues otra característica, tercer elemento sobre la mesa, pues que los desiertos aparecen en diferentes momentos, cada persona lo vive de una forma diferente. Hay quien, por ejemplo, le sucede al principio, otros a mitad del camino y algunos más al final. Pero también llega a haber casos, y yo creo que eso es lo más común,
donde se da en diferentes momentos de la vida, unas 5, 6, 7 veces, o sea, no es algo, digamos, que sucede una vez y ya no vuelve a aparecer. Casi siempre hay cuando menos una pequeña dosis de sequedad, y esto sobre todo viene después de haber vivido una experiencia sensible de la presencia de Dios, como que Dios sabe que es tan fuerte su presencia, tan rica, tan completa, que si no nos da meses de sequedad, pues no podríamos asimilar la esencia de eso que hemos podido percibir, incluso con una carga emocional muy, muy, muy fuerte, porque Dios no está peleado con dejarse sentir, pero no quiere que nos volvamos unos adictos a las emociones, sino más bien que nuestra base pues esté en la certeza de recordar tantas veces que nos ha sacado de la crisis, tantas veces en las que nos ha dado la clave, y basándonos en lo que el Papa Francisco llama la gracia de la memoria, el saber recordar pues cómo Dios nos ha ido levantando también en nuestros momentos difíciles, pues eso nos puede ayudar y nos puede servir como de archivo para que cuando aparezca la oscuridad digamos, a ver, yo esto ya me lo conozco, ya he pasado por aquí en algún momento, y si no me ha fallado en las 80 veces anteriores, pues no me va a venir a fallar ahora. Pues básicamente esto nos sirve un poco largo, un poco extenso, pero para poner las bases de lo que se entiende por noche oscura, desierto o sequedad. Bien, consideraciones previas concluidas. Ahora vamos a ir aterrizándolo en una persona de carne y hueso, porque los santos son para eso. No se trata de figuras que vengan a opacar a Dios, no, no, son personas como nosotros, cuyas vidas nos inspiran. La razón de que la iglesia canonice es muy simple, decirnos, mira, él o ella que estaba hecho o hecha de lo mismo que tú, que también tuvo sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza, que él también supo lo que era que no le comprendieran, si él o ella en esas circunstancias iguales a las tuyas pudo llegar a la meta de la fe y ser feliz, porque finalmente la santidad es ser feliz, tú también puedes. Entonces te pongo a alguien accesible, alguien de carne y hueso, alguien que también sintió cansancio, alguien que también se enojaba, alguien que también se desesperaba, ¿no? Así que por eso es importante que todos estos conceptos, que más que conceptos son experiencias, pues lo podamos ver en nuestra propia vida, pero también en otros que han estado antes de cada uno y que ya han llegado a la meta y que precisamente porque ya están en ese punto, pues son figuras confiables que nos sirven de maestros de la vida espiritual. Pues aquí llegamos a la fuente, al autor del título de nuestro video, San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos españoles del siglo de oro, el amigo de Santa Teresa de Jesús, que pudo dar origen a la reforma, en el caso de San Juan de la Cruz, de los carmelitas descalzos, de la rama masculina de frailes de Nuestra Señora del Carmen. Recordemos que San Juan de la Cruz pues estaba muy decepcionado del estilo de vida que llevaba la orden, ya andaba buscando otras opciones y en eso se topa con Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa le convence de que se mantenga como carmelita, le platica lo que está haciendo ella de reforma en los conventos de mujeres, en los conventos de monjas, y le dice literalmente, pues ahora necesito hacer lo mismo, pero en la rama de frailes, y pues tú estás más que enfocado a esa misma línea. Entonces ahí se va dando una de estas amistades pues que han enriquecido la historia, la vida de la iglesia. Bien, de San Juan de la Cruz pues evidentemente se podrían dedicar muchos videos, pero aquí lo que nos interesa es lo que le sucede. Los expertos le ponen fecha a este poema de la noche oscura en el año 1578. Obviamente, pues siempre son aproximaciones y hay diferentes versiones. Lo que sí se sabe con mayor claridad incluso es que o bien lo escribió estando detenido, estando en la cárcel, porque los carmelitas calzados, los que no aceptaban la reforma, se las ingeniaron para arrestarlo. No hay que olvidar que de aquella, pues en los conventos existía la figura canónica de la prisión. Hoy en día, por supuesto, eso ya no existe,
pero el punto es que estaba detenido, estaba encarcelado. Entonces, o bien lo escribió en la cárcel, o bien lo escribió al poco tiempo de salir. Obviamente una experiencia tan traumática como esta, pues explica por qué le puso la noche oscura, ¿sí? Cualquiera que pase por una injusticia, por una detención arbitraria, pues lógicamente va a percibir, pues que dónde está Dios, ¿no? Y se lo va a preguntar y se va a sentir oscuras y se va a sentir un poco o bastante perdido, ¿no? Pero en medio de ese perderse, mantiene la fe y por eso San Juan de la Cruz es grande, o sea, porque aún en medio de todas las vicisitudes por las que pasó, supo mantener la mirada en Jesús, lo sintiera o no lo sintiera. Pues en ese contexto de detención, en ese contexto histórico de injusticia, de no comprender la reforma del Carmelo y de verlo incluso como el enemigo, pues él entra en un desierto y no deja de ser interesante, pues que al ser un místico, que eso quiere decir que tuvo muchos momentos sensibles donde realmente percibió a Dios, me atrevo a decir, a través de los 5 sentidos y de pronto es detenido, su persona, sus derechos son violentados y claro, en ese momento pues se corta, por decirlo de alguna manera, esa sensación de seguridad y entonces entra en la noche oscura. No pierde la fe, sino que la transforma en el sentido de un trampolín hacia la madurez. Y parte del poema, sí, porque obviamente es muy largo, un fragmento, el primero pues es este. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. Por supuesto que el valor literario de este poema da para muchos videos, pero nosotros nos vamos a enfocar en la expresión casa sosegada. Casa sosegada quiere decir cuando ya mi casa está tranquila, ¿sí? Como en ciertas horas de la noche donde ya los vecinos están callados, donde no se escucha música, la casa está sosegada, es decir, tranquila, sin interrupciones o molestias para poder descansar. Obviamente él no hablaba de una casa física, material, sino de su alma, de su dimensión interior. Y bueno, aquí es interesante porque eso también es un ejemplo de actualidad para nosotros. En vez de amargarse por esa sensación de vacío de Dios, por esa no sensación de Dios, mejor dicho, lo vuelve poema. Y esa es la capacidad que tiene la fe, esa es la grandeza del cristianismo, que sabe transformar lo que a los ojos de todo mundo es fracaso, lo vuelve éxito. Y no es un éxito falso, sino real. Le da un giro y entonces pudo haberse amargado, pudo haber dejado incluso su vocación. No, en vez de eso, hace de su dolor, hace de esta crisis, ¿no? De verse perseguido, despojado de sus derechos, un poema, ¿sí? Que expresa sus emociones, que expresa su dolor, pero que lo encausa. No lo reprime, lo encausa. Esta poesía se vuelve oración. Y eso es bien importante. Cuando nosotros tengamos algún problema, hay que encauzarlo, nunca hay que reprimirlo, porque la represión tarde o temprano genera problemas psicológicos, disminuye nuestra calidad de vida y pues nos pone en una situación de estrés, de mal humor, de mal modo. San Juan de la Cruz lo transforma porque tenía fe. Aunque no la sentía, la preservaba. La hace poesía y luego la vuelve oración. ¿Cuál fue el resultado? Que atraviesa la noche oscura y lejos de disminuir su fe, echa raíces y se convierte pues, en una de las grandes figuras de la historia de la iglesia. Ahora vamos a tomar una de las imágenes, todo poeta pues siempre utiliza analogías, y San Juan de la Cruz habla de esta expresión, casa sosegada, casa tranquila. ¿Cómo lo podemos interpretar o a qué se refiere relacionándolo con esto del desierto, con esto de la sequedad, con esto de las pocas ganas de hacer oración? Pues puede interpretarse como un cese, como una interrupción de la actividad sensible, de las emociones, de los sentimientos o del grado de la devoción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la noche oscura, ese no sentir a Dios, esa suspensión temporal de la devoción y de las emociones
le permitieron que esa casa llena de sentimientos, porque obviamente el encuentro con Dios los produce, pudiera calmarse, pudiera verse con mayor objetividad. Cuando hay días, por ejemplo, a mí me pasa mucho en Navidad, donde las celebraciones, por ejemplo, la del 25 de diciembre, emociona, sí, o sea, la siento verdaderamente. No es solo como certeza, sino como algo existencial, algo vital. Me siento a gusto, ¿no? Percibo a un Dios que nace, a un Dios que entra en la historia y voy sintiendo cada palabra que se va diciendo en la misa. A mí me pasa mucho en Navidad. Entonces es un bombardeo de emociones, de meditaciones, pero claro, viene enero y entonces normalmente me viene una sequedad como de 15 días o de 3 semanas, ¿no? Una cuesta de enero, no nada más económica, sino también espiritual. ¿Por qué? Pues porque después de haber escuchado a Dios tan vivamente, pues tiene que venir un momento para asimilarlo. O sea, si uno empieza a comer demasiado, pues el estómago no puede procesarlo. Lo mismo sucede en la vida interior. Hay momentos del año o etapas de nuestra vida donde habla constantemente, donde le sentimos, donde la oración de 1 hora se nos va como si fuera 2 minutos. Y eso claro que viene de él, porque sabe que también necesitamos percibir su abrazo, que también necesitamos percibir su presencia. Pero después de varios días de esa calidez, de esa presencia, digamos, tan profunda, tan absorbente, pues tiene que dejarnos descansar, tiene que dejarnos asimilar. En pocas palabras, que de toda esa emoción podamos extraer lo concreto para nuestra vocación, para nuestra vida. Por eso San Juan de la Cruz habla de casa sosegada. Las noches oscuras, por muy duras que sean, sirven para que nuestro interior recupere el orden perdido. El orden perdido, pues es la clave de cualquier enfermedad. Cuando hay enfermedad, cuando hay un desequilibrio físico. Pues lo mismo sucede en las cuestiones espirituales. ¿Sí? A veces en la noche oscura podemos percibir nuestros desequilibrios, nuestros desajustes, y eso solo se nota estando la casa sosegada, ¿no? Por ejemplo, en una alberca, ¿verdad? Pues para poder resanar, si hay algún mosaico por el que se esté filtrando el agua, hay que vaciarla, hay que sosegarla, pues lo mismo nuestro espíritu, a veces se llena de tanta emoción que esa emoción se vuelve neblina y que no permite ver esas fisuras a las que hay que darles mantenimiento, ¿no? Entonces, para San Juan de la Cruz, esto que fue traumante, ¿no? Porque eso de que te arresten y Santa Teresa no sabía si lo iban a matar, si lo iba a volver a ver, pues obviamente le llevó a una crisis. Pero esa crisis la transforma. ¿Por qué? Porque tiene fe, porque confía en Jesús, en un Jesús que está oculto en ese momento, pero que se le revela en forma de poema y le dice, esto que te pasó fue para hacer un alto. Esto que te pasó es para que tu interior, esa casa sosegada, pues finalmente te permita percibir cosas que con momentos, digamos, más amables, más pacíficos, más amenos, no habrías podido percibir en su claridad, en su nitidez. Así que la casa sosegada debe de ser un ejercicio continuo y esa es la justificación de por qué Dios permite estas sequedades. A veces uno hasta se puede enojar con él y decir, oye, ¿por qué? Por un lado, sí, me entusiasmas, me llenas de alegría, no cabe en mí, no me cambio por nadie, y de pronto, pues es un vacío total, es un silencio total, me faltan las ganas de todo. ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es que esa casa, con tanto movimiento, esa casa que tuvo fiesta, pues ahora necesita volver a la normalidad, volver a la rutina, porque la fe es cotidiana, que tiene sus momentos extraordinarios, sí, que tiene sus capítulos especiales o de mayor significado, sí, pero siempre que hay movimiento, debe de haber, o debe de darse, mejor dicho, un momento de calma, para que en esa calma podamos procesar lo que hemos recibido de golpe y entonces distinguir lo esencial, los puntos prácticos y no terminar en una falsa espiritualidad
que nos desconecte de la realidad. Pues esto es lo que podemos, digamos, ir desmenuzando de la experiencia de San Juan de la Cruz en el siglo XVI, pero que se sigue dando también en el siglo XXI, porque no hay nadie que conozca a Jesús y que tarde o temprano no vaya a pasar por alguna de estas experiencias. Me atrevo a decir que nadie está exento de la noche oscura. Incluso el propio Jesús la experimenta cuando está en la cruz y dice esa frase tan fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es que hubiera perdido la fe, lo que pasa es que humanamente, pues en su cuerpo sentía el desgaste, pues del acto tan violento de la cruz. Obviamente había cuestiones anímicas ahí que se estaban colapsando, y en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues aparece la casa sosegada, y en ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hizo suyo, desde antes de que naciéramos, los que estamos ahora, pues nuestras preocupaciones, ¿no? Para elevarlas al Padre, para que no se queden en frustración, sino que estén bien atendidas. Pues eso es lo que nos deja San Juan de la Cruz, en una noche oscura, con ansias, en amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, es decir, bien dispuesta para procesar la experiencia vivida. Bueno, ahora, más allá de los casos específicos, pues vamos a decir las características o quizá los síntomas, ¿no? Para poder distinguir, pues, cuando nos encontramos en estas etapas totalmente necesarias, ¿no? Es como la medicina. Puede que sepa fea, pero el sabor queda compensado por el hecho de que nos regrese la salud. Pues algo así es la noche oscura. No sabe muy bien, hay que reconocerlo, pero al final el costo-beneficio, para hablar en términos modernos, es totalmente justificado, totalmente comprensible. ¿Qué pasa en la noche oscura? Bueno, aquí desde luego hay que hacer una aclaración. No hay que confundir un cuadro de depresión que debe ser atendido por un psiquiatra de un cuadro de noche oscura. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que la noche oscura es una etapa de la relación con Dios que no impide, sí, el desarrollo normal de las actividades. Nos cuesta más desarrollarlas, pero no nos vemos incapacitados para hacerlo. En cambio, la depresión, que nada tiene que ver con la noche oscura, claro que incapacita, y ahí pues hay que ir al médico, ¿sí? Al psiquiatra, al psicólogo, dependiendo, bueno, de la situación patológica y de lo que el experto en salud nos diga. Pero quitando esos casos patológicos y hablando más bien de situaciones comunes de la vida espiritual, pues los síntomas o las características de la noche oscura son 5: las dudas, la oscuridad, el silencio, la confusión, pero digamos que el síntoma más conocido: dejar de sentir a Dios. Dios deja de sentirse. Y esto es lo que, pues a casi todos, cuando nos sucede por primera vez, es lo que más nos frustra, como que, pues la confusión, el silencio, pues menos mal. Pero ya cuando dejamos de sentir, pues al que nos guía, al que nos metió en este rollo, pues obviamente que ahí sí uno se pregunta, bueno, ¿y qué hago aquí pudiendo estar en otro lado? Ya luego descubres que está tu felicidad de por medio y el poder contribuir a la felicidad de otros. Pero bueno, vamos a comenzar con el tema de las dudas. Yo que doy clases y que muchas veces me toca dar filosofía de la Edad Media, por lo tanto, pues entra toda la dimensión del pensamiento cristiano, pues se presta para que los alumnos hagan preguntas sobre la vida espiritual, ¿no? Y entonces, algo que siempre me dicen es que si es pecado dudar, eso como que lo traen muy arraigado, y yo les digo que no es pecado dudar, para nada es un pecado tener dudas, al contrario, yo les digo, es excelente que tengas dudas, Dios las permite porque, a ver, si yo digo que creo en Él, pero nunca he sido probado por la duda, pues ¿cómo tengo la certeza de que no me lo estoy inventando? Hay que ser probados, y las dudas nos sacan de la zona de confort. 3 ejemplos: pues de entrada nos ponen a leer la Biblia, nos ponen a buscar.
En un segundo lugar, nos llevan a pensar en otras personas de la iglesia que llevan más tiempo que nosotros y que son gente digna de confianza, digna de nuestra confianza y que tiene la preparación suficiente para aclararnos. Y lo tercero, pues que finalmente cuando encontramos la respuesta, que no es nada más producto de nuestra búsqueda, sino también de la luz que da el Espíritu Santo, pues uno queda más tranquilo y queda más seguro. Como siempre digo, el problema no es la duda, el problema es cuando mediocremente nos quedamos en ella. La X está para ser despejada, no para que se quede de adorno. Así que es normal dudar. O sea, ¿cómo no vamos a dudar cuando nos pasan cosas malas y cosas fuertes? ¿Cómo no vamos a dudar cuando de repente, no sé, alguien cercano pues se pone distante? ¿Cómo no vamos a dudar cuando de pronto pues vemos lo que pasa en el mundo, ¿no? Obviamente, sí que frente a la enfermedad de un niño, por ejemplo, a mí es algo que me llena tremendamente de duda, ¿sí? Y de molestia también, por qué tienen que pasar o por qué pasan por estas cosas tan terribles, ¿no? Entonces, Dios, frente a la duda, no se da la vuelta. O sea, Dios, frente a la duda, nos invita a buscar, pero sobre todo, como decía San Ambrosio, a dejarnos encontrar por Él. Y habrá dudas cuya respuesta sea muy clara, muy objetiva, pero hay otras, como por ejemplo, el por qué tenemos que morir, cuya respuesta es el misterio. ¿El misterio de qué habla? De algo que es cierto, porque los misterios son verdad, pero que escapan a la totalidad de nuestra razón. Entonces, lo que es razonable lo contesta por la vía razonable. Y lo que es verdad, pero frente a lo que nuestra razón se queda corto, responde a través del misterio. ¿Sí? Por ejemplo, la resurrección es una verdad, pero es una verdad desde el misterio, porque la razón no alcanza a abarcarla. Entonces, ya sea con respuestas totalmente razonables o con respuestas razonables, pero hasta cierto punto, y ahí es donde entra el misterio, pues Dios nos va ayudando a despejar las dudas. ¿Y cómo despejo las dudas? De tres maneras. Uno, con la oración. Dos, con la lectio. Y tres, consultando a los expertos. Y podríamos decir que en este tercer punto también estudiando. O sea, las dudas se nos presentan como oportunidad. No es para quedarme con ellas, sino que activan en mí. Y ahí vamos viendo un primer fruto de la sequedad. Si no tuviéramos sequedad, no habría dudas. Y si no hubiera cuestionamientos, pues no tendríamos la certeza de nuestro sí, no estaríamos decidiendo libremente, porque la fe no es una secta, la fe no es producto del proselitismo, la fe es más bien que hemos encontrado a alguien católico y que se nos antoja su forma de vivir y entonces vamos haciendo nuestro proceso. Entonces, frente a la duda, la oración, la lectio, el acompañamiento y el estudio, porque también se necesitan cuando menos nociones mínimas de teología espiritual, pues para estar a la altura de las circunstancias y que no por tener duda terminemos creyendo que es pecado. Digo, en los alumnos es normal que hagan la pregunta porque apenas están aprendiendo, pero sí es muy importante que no les digamos que la duda es mala. La duda la provoca el propio Dios, ¿sí? Porque Él no sustituye nuestro proceso cognitivo, Él no sustituye nuestra naturaleza humana, más bien la provoca para ponernos en movimiento y que libremente le digamos que sí, habiendo descubierto la evidencia de su existencia y de esos nudos que por ahí tengamos. Entonces, va a haber duda, pero vean todo lo positivo que despierta. Es incómoda, forma parte del desierto, de la sequedad, pero es una incomodidad que nos lleva a nuevos y mejores pasos. El segundo síntoma, porque voy a decir cada síntoma y las claves de respuesta, es la oscuridad. No significa que se vaya la energía eléctrica, no, significa que no tenemos claro por dónde vamos, ¿sí? La oscuridad y la confusión van de la mano, pero la diferencia entre la oscuridad y la confusión es que en la oscuridad perdemos el control, o mejor dicho, en la oscuridad se acrecienta la certeza de que no podemos controlarlo todo, ¿sí? Entonces, claro,
descubro que hay cosas que no puedo controlar, ¿sí? Y eso me genera una sensación de oscuridad, ¿sí? En la confusión, pues por lo menos tengo dos o tres opciones y entonces me confundo en cuál de las tres, pero en la oscuridad no hay ni siquiera posibilidad de confundirse. Es el fruto de la nada, como lo mencionaba el maestro Eckhart. ¿Y por qué estamos en oscuridad? Pues porque ninguna respuesta nos satisface. ¿Qué hacer frente a la oscuridad? Un acto de abandono, así se llama. ¿Qué es el acto de abandono? Que tu vida y mi vida sea de fe. Cuando sentimos oscuridad, es decir, que no le vemos salida a nuestros problemas, que estamos en un túnel, pero no vemos ni siquiera la luz al final, lo que hay que hacer ahí es decirle a Dios de una manera clara, directa, yo le hablo muy directo, decirle, ¿sabes qué? Pues no veo nada, no traigo linterna, estoy perdido, pero para eso estás tú, aunque no te sienta, llévame tú, condúceme tú. Y entonces aquí, pues lo que va a convertirse en nuestra linterna, o como en el cine, las luces del piso que alumbran poquito para no interrumpir la proyección, pero que llevan directo a la puerta sin que nos vayamos a perder, pues esas lucecitas del piso va a ser la fe. Una fe que antes pues se basaba en claridades, en emociones y de repente se queda sin ellas, muy tenue, pero esa luz tenue es Dios, ¿sí? Y si le seguimos, así como entramos al túnel, saldremos del túnel. Entonces, la oscuridad nos implica como respuesta la fe, el abandono, el ponernos en las manos de Dios, del Padre, que como decía Félix de Jesús Ruller, son muy buenas manos. Es un acto de confianza. Obviamente es difícil porque entran las dudas, la incertidumbre, la razón empieza a calcular qué habrá, pero bueno, con todo y eso, que no hay que reprimirlo, sino convivir, identificar esas sensaciones, pero lanzarnos a seguir caminando con Jesús. Luego va a venir un silencio. Aquí no estoy hablando del silencio necesario para hacer oración, ese es bueno, sino que va a venir un silencio en cuanto a que vamos a pedir cosas y no va a haber respuesta por un buen rato sobre eso que estemos pidiendo. Y uno dice, ¿por qué Dios está callado? ¿Por qué cuando antes le pedía incluso cosas simples, triviales, me las daba? Y ahora, hasta lo más simple, me dejen visto, ¿no? Como diríamos en un lenguaje de chat, me dejen visto, ¿no? Y entonces sentimos un profundo silencio. Hay dudas, hay oscuridad, hay silencio, y claro, cuando se suman estas tres, pues ya se vuelve una confusión total. Una cosa es duda y confusión. Digamos que la duda es en lo particular y la confusión es en lo general. ¿Qué pasa? Pues que Dios no responde. Y aquí hay que poner atención, porque digamos que es tradición que cuando uno le va entrando a la oración, cuando uno ya va profundizando en ella, ya conoce la oración vocal, la mental, la contemplativa, las tres que recomendaba Santa Teresa, cuando ya uno va teniendo experiencia en el terreno, un clásico es que va a haber un momento en stand-by, un paréntesis donde no vamos a recibir respuesta de nada. Incluso hasta va a parecer que nos da lo contrario de lo que pedimos. Y allí es un punto de inflexión, porque la gran mayoría cuando llega a esa frontera se va creyendo que fue por su culpa, que son grandes pecadores, que Dios les ha dejado de querer. Bueno, mil ideas que les impiden seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nos topemos con la pared del silencio, de la no respuesta, Dios nos pide que no la saltemos, literalmente, y que sigamos caminando, decía la beata Concepción Cabrera de Armida, contra toda esperanza. Pedir contra toda esperanza.
Contra toda esperanza quiere decir, pues hay silencio, no solo no se resuelve, sino que se complica. Pues me topo con ese muro, lo escalo, digo, en un sentido lógicamente simbólico, estamos hablando de la vida del espíritu, no de trepar una pared. Entonces, ¿qué sucede? Que ese silencio va a pasar. Pero entonces el clásico es que tú creas que no te escucha, porque la verdad es que hay veces que Dios se lo gana, ¿no? O sea, hay veces que en verdad decimos, oye, llevo 6 meses, 8 meses con esta intención, que además, pues me parece que no es egoísta, que no estoy pidiendo una tontera, y tú mismo me inspiras que sí, que sí, que sí, y me das el ánimo de seguir pidiendo y pones ese deseo en mí. Cuando Dios pone el deseo, dice Santa Teresa de Lisieux, es porque te lo va a dar, si no, no te pone el deseo. Hablo de deseos sanos, ¿no? Entonces, hay que ir más allá del silencio. O sea, la gente de oración es la que frente al muro de la no respuesta sigue caminando, sigue haciendo oración. Y entonces, cuando desafía el silencio, ahí empieza a responder. Claro, lleva tiempo, o sea, no hay una receta, no hay un horario, ¿no? No hay un calendario de tal día, ya se acaba el silencio, no, puede durar mucho, pero tarde o temprano se le derrota y tarde o temprano se obtiene lo que a nuestro derecho convenga, como decimos los abogados. Claro, ahí el que lo determina, lo que conviene a nuestro derecho, pues es Dios, ¿no? Bien, entonces, ante el silencio, perseverar en la oración. Que no puedo hacerla, porque a veces sí, anímicamente no puedo. Bueno, si no la puedo hacer, porque no tengo literalmente fuerzas ni de pronunciarla, marco el momento. Y entonces digo, mira, no puedo leer, no puedo recitar, pero aquí estoy. Te ofrezco el no tenerte nada que ofrecer. Y eso es quizá una oración mucho más poderosa que las oraciones vocales, que están bien, pero están bien cuando la época y el Espíritu Santo, que es además el que nos va mostrando qué tipo de oración nos conviene de acuerdo a nuestra edad y momento, pues será la que desarrollemos. Hay veces que nos va a motivar a hablar, hay veces que nos va a motivar a hacerlo en silencio, y hay veces donde nos va a pedir, ofrece la impotencia. Bien. Otro de los síntomas es la confusión, pues que digamos es la suma de los tres anteriores. Oye, Carlos, ¿y por qué pones dudas y confusión? Bueno, porque en la confusión quiero decir que ahí ya es un caos total. O sea, en la duda es algo muy local, pero ya la confusión es un caos absoluto. ¿Por qué? Pues porque hay dudas, porque hay oscuridad, porque hay silencio de parte de Dios. ¿Y cómo se le planta cara a la confusión, que es la agravante de las tres anteriores? Pidiendo acompañamiento, dirección espiritual. A un hombre o una mujer, sí, que practique nuestra misma fe, no tiene que ser un sacerdote, puede ser un laico, un religioso, religioso. El sacerdote tiene que ser para el sacramento de la confesión. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Pero para que te vaya acompañando, confirmándote y en algunos casos confrontándote, decir, a ver, esto que estás diciendo no tiene sustento, es tu propia lectura, pero mira estas otras opciones. Eso lo puede hacer cualquiera. Bueno, no cualquiera, obviamente, sino que no importa la vocación que se tenga, lo que importa es que haya vida espiritual, haya cultura religiosa y que también tú le eches un ojo y te des cuenta que lo vive, porque aquí no queremos a consejeros de dientes para afuera. En la vida espiritual no basta que aconseje bien, tiene que vivirlo, ¿sí? Porque si no lo vive, pues ese consejo no tiene el mismo efecto, el mismo fruto, porque aquí no estamos hablando de una asesoría profesional donde, bueno, el profesionista puede ser un causa en su vida, pero siempre que a la hora de la consulta se presente dentro de la normativa legal y cumpla con los requerimientos, los cursos, las certificaciones y te asesore bien, pues ya te da igual lo que pase con su vida. No, en la vida espiritual no es así. En el acompañamiento espiritual sí se requiere que la persona que te está acompañando viva, ¿sí? O trate de vivir lo que te está diciendo. Y bueno, pues el síntoma mayor y honestamente, pues el que más pesa, el que más cansa, porque sí cansa, es que dejamos de sentir a Dios. Entonces estamos en misa, sí, y claro, tenemos la certeza de lo que está sucediendo ahí, del cuerpo y la sangre de Cristo, pero no lo sentimos. Comulgamos, tenemos la certeza, pero no lo sentimos.
Y entonces hay muchas personas que dicen, pues como no lo siento, no voy. Error. Cuando el sentimiento no te diga nada, te lo tiene que decir la certeza. Decía el padre Larrañaga, no es el hecho de sentir, es el hecho de saber. Claro, hay misas donde Dios nos regala las dos cosas. A mí me pasa mucho en Navidad. En Navidad me pasa que lo sé y lo siento. Pero hay otros momentos del año, por ejemplo, en Semana Santa, me sucede lo contrario. No lo siento. Ah, pues me apoyo en el saberlo. Pues no sentiré lo del tema en la cruz, pero sé que se dio en la cruz. Y ese saber es la clave frente al Dios que de momento parece que se fue, pero como dice Monseñor Martínez, no, lo que pasa es que está oculto en una gran habitación. Tenemos una biblioteca gigante, está detrás de alguno de los libreros, pero está dentro del local. Y así como se dejó de sentir, volverá a sentirse, porque Él también sabe que tenemos límites y nunca nos lleva más allá de límites. Es una garantía bíblica, ¿sí? Una garantía que también nos tiene que animar. Y bueno, como se pueden dar cuenta, no hay mal que por bien no venga. La duda genera certeza, la oscuridad genera fe, el silencio genera insistencia en la oración, la confusión nos obliga, entre comillas, pero sí, nos mueve a buscar ayuda con otros que van haciendo camino. Y frente al Dios que no se siente, pues el Dios que sabemos. Entonces, así es mucho más fácil lidiar y no perdemos la paz ni el buen humor mientras este temporal, que como digo es la casa sosegada de San Juan de la Cruz, la casa para asimilar, pues va surtiendo efecto en nosotros. Ahora, pues vamos al siguiente inciso. Y este siguiente inciso, pues nos presenta dos casos, o sea, después de haber visto a San Juan de la Cruz, que digamos es el pionero en la terminología, ¿verdad?, de la noche oscura, pues vamos a hablar de otras figuras, todas ellas, las dos del siglo XX, o sea, del siglo pasado, nos quedan cerca y son Santa Teresa de Calcuta, cuya línea del tiempo transcurrió entre 1910 y 1997, fundadora de varias instituciones en la iglesia, particularmente las misioneras de la caridad, y también tenemos a la Beata Concepción Cabrera de Armida, que nació antes que Santa Teresa de Calcuta y cuyo arco de vida va de 1862 a 1937. Entonces, claro, aquí tenemos a dos grandes mujeres hoy que es tan necesario en la iglesia revalorar el papel de la mujer, un papel significativo, pues aquí tenemos a dos modelos de vida que nos pueden ayudar a ir redescubriendo esa presencia sin lecturas ideológicas, sino con el peso de la propia experiencia espiritual. La Madre Teresa de Calcuta va a predominar el trabajo con los más pobres de entre los pobres, pero también una profunda espiritualidad en todas sus entrevistas, muchos pensamientos que dio y que hoy han servido pues como referencia, ¿no? Como pequeñas cápsulas diarias para la vida cotidiana, ganadora del Premio Nobel de la Paz. Y en el caso de Concepción Cabrera de Armida, claro, una preocupación también personal por los más pobres, a quienes les tejía cuando empezaba el invierno en la Ciudad de México y se dedicaba a cuidar que tuvieran su suéter, ¿no? Y cualquier otro detalle, pero que su especialidad o digamos su misión pues va a ser el papel de los laicos en la iglesia, adelantándose al Vaticano II. Ella es casada, a diferencia de la Madre Teresa y de San Juan de la Cruz, y bueno, va a ser la fundadora de las Obras de la Cruz, cuyo centro va a tener que ver con toda la dimensión sacerdotal. O sea que Concepción Cabrera va más a la conversión interior, que ya luego pues se tiene que notar en la acción social. Una escritora mística,
¿sí? Que tanto en su cuenta de conciencia como en muchos libros que fueron publicándose, por ejemplo, el de Vicios y Virtudes, muy valorado, pues ayudó a crecer en la vida espiritual, primero de la Iglesia mexicana y luego del resto del mundo. Entonces, dos mujeres, dos vocaciones, dos culturas, pero un mismo objetivo, el seguimiento de Jesús y de Jesús crucificado, pero al mismo tiempo un seguimiento realista. Las dos eran muy prácticas, las dos eran místicas, pero eso sí, con los pies bien puestos sobre la tierra, trabajando codo a codo con los obispos y en algunos casos ejerciendo un liderazgo mayor, pero sin perder, digamos, su identidad, una como religiosa y la otra como laica casada. Bueno, pues otra de las cosas que podemos encontrar tanto en la Madre Teresa como en la señora Armida es la cuestión que hemos estado platicando en todo este rato, ¿sí? Que es la noche oscura. Cuando se inició, ¿verdad?, el proceso de beatificación, de canonización, tanto de una como de la otra, pues lo cierto es que, como lo marca la norma canónica, pues se revisaron los escritos y las cartas. En el caso de Concepción Cabrera de Armida, se alcanza a ver que a partir de la muerte de uno de sus directores espirituales más queridos, Monseñor Ramón Ibarri González, hoy venerable, primer arzobispo de Puebla, México, pues a raíz de que muere Monseñor Ibarra, Concepción Cabrera de Armida, que incluso había experimentado fenómenos místicos muy importantes, temas de revelaciones privadas, la visión de la cruz del apostolado, etcétera, etcétera, del 17 al 37, ¿sí? Un periodo de muchos años, ella va a perder todo contacto con este tipo de experiencias y entonces su oración se va a simplificar, su oración ya no va a tener, digamos, estos adornos que Dios le regalaba, va a ser una oración austera. Y en algunos casos va a ser tan tremendo ese silencio de Dios que le van a entrar dudas y afortunadamente después va a venir su director de sus últimos 12 años, un teólogo genial, Monseñor Luis María Martínez, arzobispo de México, y podríamos decir que el gran teólogo mexicano del siglo XX, también en proceso de canonización, y él le va a ayudar, él va a ser el experto en el manejo de esta sequía espiritual tan tremenda que le va a llevar a decir a Concepción Cabrera, me abandono en quien me abandona. Esta frase no tiene nada de malo, porque es como una paradoja, me abandono en quien me abandona, es decir, tan creo en Dios que me sigo abandonando en Él, ¿sí? El me abandono en el que me abandona hace referencia a que sigue creyendo en Él, pese a que no lo siente. Y esa es la grandeza de Concepción Cabrera, porque creer en alguien que sentimos, pues es fácil, lo puede hacer cualquiera, pero creer cuando ese sentimiento por su mismo proceso de santificación se esfuma, ahí está el verdadero mérito. Va a decir, parece como si no nos hubiéramos conocido. Y entonces Monseñor Martínez le va a explicar, obviamente con un nivel mucho mayor que yo, lo que estoy diciendo en este video. Y entonces Concepción Cabrera va a entrar en algo que Monseñor Martínez, tomándolo de la espiritualidad franciscana, le va a decir la perfecta alegría, ¿sí? Y eso es el sello de Concepción Cabrera. ¿Qué es la perfecta alegría? Que si Jesús se le dejaba sentir, muy bien, pero si no se le dejaba sentir, muy bien, ¿sí? Conformarse a la voluntad de Dios, sabiendo que como el cirujano sabe por dónde intervenir. Entonces, cuando Concepción Cabrera de Armida comprende que el silencio de Dios es también una muestra de amor por ella, por su madurez, por su equilibrio, entonces ella va lidiando mucho mejor, ¿sí? Y aunque muere desde un despojo, pues de todos estos fenómenos místicos que se reducen al mínimo, pues ella descubre cara a cara a ese Jesús austero, a ese Jesús simplificado, a Jesús sacerdote. Entonces, pues ella así lo va entendiendo, descubre que si Dios guarda silencio es por su bien. Entonces, caray, me está formando y si me está formando es porque me quiere. Y esa certeza
ese saberlo le llevó a transitar por los últimos años de su vida con muy buen humor. Yo siempre he dicho que los escritos más bonitos de Concepción Cabrera de Armida, ¿sí?, son los de sus últimos años, particularmente entre 1930 y 1936, que es cuando ya prácticamente escribe su última carta. Ahí vemos ya a una persona completa, plena, madura, porque claro, lo anterior tiene mucho valor, pero digamos que el cierre, este sello que da la sequedad, la vuelve todavía más humana y la vuelve todavía un ejemplo aún más convincente. Y bueno, la Madre Teresa de Calcuta, pues pasó algo curioso cuando vino todo el proceso de canonización. En el caso de ella, pues obviamente fue un proceso que acaparó los medios de comunicación porque a ella ya le tocó hacer su misión en la era de la televisión, ¿sí? Pues pasó algo que a mucha gente hasta le asustó, que se encontraron unas cartas donde le escribe a su director espiritual que no sentía a Dios. Y según los cálculos de los teólogos y censores de la causa, durante 50 años no lo sintió. ¿Sí? Imagínense esto, atender a los más pobres en su fragilidad, en un panorama, pues muchas veces de miseria en las calles, de miseria en los países, en las periferias que visitaba. Pues obviamente trabajar en estos lugares puede llegar a afectar el ánimo. Entonces, pues se armó un borlote, la gente empezó a decir que ya no creía, que era un fraude, terriblemente esta palabra, pero no era un fraude. Lo que pasaba era que los que dijeron eso, pues no tienen experiencia de Dios, lo digo con respeto, y tampoco conocimiento teológico mínimo, porque la Madre Teresa de Calcuta nunca escribió que no creía en Dios, dijo que no lo sentía. ¿Por qué? Porque estaba en la noche oscura, porque estaba en el momento de su plenitud y porque ese amor que daba a los pobres sin sentir a Dios era el amor más puro, más absoluto que pueda haber. Querer cuando sientes que te quieren, pues obviamente facilita las cosas, pero querer desde el silencio, esto es de heroínas, ¿sí? Esto es de grandes figuras. Obviamente, si logró perseverar fue porque Dios estaba, no sensible, pero sí presente, ¿no? Entonces, la Madre Teresa, ayudando a los leprosos, limpiándoles sus heridas, lo cual era muy fuerte, ¿sí? Digo, para quien estudia medicina o enfermería no lo es tanto, pero para la Madre Teresa, que de origen era maestra, pues francamente era un cambio. Ya luego ella, pues obviamente le fueron enseñando para las curaciones y demás, hacerlo debidamente. Y entonces, claro que ese panorama, pues no contribuía a que estuviera así como que radiante, ¿no? Aunque ella conservó el humor y esa es su grandeza, ¿no? Que fue capaz de querer a los anónimos de este mundo, que no deben de ser anónimos, pero a veces así los pone el sistema, y entonces querer desde el silencio de Dios. Eso se llama fe. Sí, claro, ella no vivía la fe ingenuamente, se daba cuenta cómo su obra, que empezó en Calcuta, había llegado a los 5 continentes. Entonces, cuando ella le entraba la duda, el comentario era, mire su obra, ¿sí? Esa obra que ha pasado por todas las dificultades sabidas y por haber, humanas, económicas, su obra es la garantía de que no se ha engañado, su obra es la garantía de que ese Jesús que un día en el tren, porque así fue su experiencia fundante, escucha que le dijo, tengo sed. Y por eso en las capillas de las misioneras de la caridad está ese letrero, tengo sed. Jesús que tiene sed de ayuda en los pobres. Así que aquí tienen a dos mujeres que vivieron también la noche oscura, pero que cada uno supo gestionarla. La Madre Teresa, viendo la expansión de la obra y que no era posible que Dios se fuera mientras la obra se extendía, eso le consoló, le dio fuerza, y Concepción Cabrera de Armida, constatando que el silencio de Dios dentro de la perfecta alegría era una forma de quererla, una forma de cuidarla, una forma de extraer la mejor versión y la síntesis de su vida. ¿Por qué son santas y por qué son beatas? Pues porque vivieron este tipo de experiencias y las llevaron, las transformaron en buenas acciones, ¿sí? No se quedaron detenidas en sí mismas, sino que pudieron vivirlas
desde Jesús y desde el Jesús de la cruz, desde ese Jesús despojado de todo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en esa frase, la Madre Teresa y la señora Armida, cada una en su país, en su realidad, en su misión, en su carisma, encontró la clave para esa casa sosegada donde pudieron asimilar pues que realmente Dios les había llamado y pues al final de sus vidas las dos perseveran en la fe y por eso hoy pues son modelos para la iglesia y no solo para la iglesia. Yo creo que la tenacidad de las dos, la capacidad de sobreponerse a dificultades, por ejemplo, la Madre Teresa fundando en zonas de guerra y Concepción Cabrera superando la muerte de familiares cercanos, ¿sí? Tanto una con las guerras como la otra con las pérdidas humanas, pues el poder seguir sonriendo, el poder seguir transmitiendo esa paz, no fue improvisado, fue el resultado de gestionar adecuadamente la sequedad, porque sin ella no habrían sido sólidas y su experiencia se habría diluido a la primera dificultad. Así que bueno, aquí hay dos mujeres que junto con el caso de San Juan de la Cruz, pues nos permite ponerle nombre y apellido a gente que nos ha precedido y que ahora, pues desde el cielo, desde la eternidad, nos dicen, si yo pude, tú puedes. Por último, porque sí nos hemos extendido, pero la verdad es que a veces estos temas sí hay que extenderlos porque pues no siempre se tratan, faltan espacios, pero bueno, ¿cuáles son los beneficios? Aquí hay que hacer como un corte de caja. A ver, Dios permite este tipo de experiencias crudas, difíciles, porque aún cuando hay paz, aún cuando hay buen humor, pues a mí sí me ha pasado, cuento una anécdota, a mí me han dado sequedades espirituales más de una vez, ¿sí? Y claro, cuando das clases y te toca hablar de filosofía cristiana, pues ahí experimentas un reto porque pues tienes obviamente que compartir la fe, pero compartir la fe cuando no sientes nada es duro, muy duro. ¿Qué me pasa en esos momentos? Pues recuerdo que no debo de hablar desde lo que siento simplemente, sino desde lo que sé. Yo sé que Dios está, aunque no lo sienta. El sentir no es un parámetro objetivo. Y al mismo tiempo me pasa que Dios me ayuda, porque cuando empiezo a hablar de Él, pese a la sequedad, van saliendo las palabras adecuadas que pueden ayudar a estos jóvenes a no ver a un profesor deprimido nada más porque pues está ahí con sus dificultades de sus sequedades, sino más bien un profesor, como lo es, que encuentra en Dios su fortaleza, que tiene su sequedad, pero que esa sequedad con la fe, con la certeza suficiente, no se niega, porque sí les platico que he pasado por ahí, pero la platico desde la fe, no desde la resignación o no desde algo que desanime, ¿no? Sino desde la fe, que además es lo real. Entonces, bueno, si Dios lo permite, es porque hay beneficios para nosotros. Es para que nuestra felicidad tenga cimientos. Y entonces, cuando vengan las pruebas, la prueba no sea más fuerte que nuestra propia felicidad. Por eso, el primer punto es querer a Dios en cuanto a Dios. O sea, purificar nuestro amor por Él. Decía la Madre Angélica, otra heroína, la fundadora de WTN, la Madre Angélica cuando pues, tenía sus programas de televisión, era la fundadora de Canal Internacional Católico, el más grande hasta el día de hoy, ella tocaba mucho estos temas, ¿no? Porque aparte la gente le hablaba en vivo y le decía que no sintieron a Dios. Y entonces ella decía que las sequedades eran una gran oportunidad para querer a Dios gratuitamente. No quererlo por lo bien que nos hace sentir, sino quererlo por lo que es. Hay que quererlo por los dos, por lo que nos hace sentir, porque también es bonito, pero dice, cuando hay sequedad, tienes la certeza de que no lo estás queriendo de forma convenenciera, sino que lo estás queriendo, no lo estás queriendo de forma convenenciera, sino que lo quieres en su persona, sin otro interés, ¿sí? Que quererlo en cuanto a Dios.
Decía el padre Félix de Jesús Ruller, que, oh Jesús, que te ame y que la única recompensa de mi amor es amarte más y más. Esa expresión tan apropiada en las sequedades significa querer a Dios en cuanto a Dios y no por el mero consuelo que ofrece. Digo, no es que nos vayamos a negar a su consuelo, lo necesitamos, si no caeríamos en la autosuficiencia. Pero no hay que quererlo solo por el consuelo, sino antes que por el consuelo, quererlo por quien es, el Dios que dio la vida por nosotros. El segundo beneficio es que se fortalece la fe a través de la vía del abandono y entonces la vida se nos vuelve más sencilla porque ya no caemos a la primera. Claro, hay caídas, hay rupturas, pero ya cuando tu fe ha madurado, ya más que hablar de caídas, debes de hablar, como decía el padre Chus Villarroel, este gran dominico que falleció hace algunas semanas, ya cuando llegas a este punto, no es que se niegue la caída, porque obviamente las caídas son parte de la vida y no las vamos a minimizar, pero ya cuando tu fe ha pasado por el abandono, toca la gratuidad, o sea, el agradecer, más que ya el tema de caídas, es el tema de la gratitud, porque aún en la caída objetiva, agradecemos que nos levante, ¿sí? Entonces, en ese sentido, fortalecer la fe, el abandono. Y por último, crecer integralmente. Un santo es una persona feliz y una persona feliz es una persona completa. Y para que sea completa, quiere decir que creció integralmente. Y eso solo se logra, ¿sí?, con estos momentos puntuales de las famosas noches oscuras, ¿sí? Para que los ladrillos peguen, se necesita cemento. Hagan de cuenta que los ladrillos es la experiencia de Dios, pero lo que los une, ¿sí?, y lo que impide que se desprendan, aparte de las varillas y todo lo demás, son los momentos de sequedad. El árbol no se cae porque tiene raíz. La sequedad da esa raíz. Y no siempre vamos a estar secos, porque tampoco se trata de quiero estar seco porque mientras más seco, más no. Aquí se trata de recibir lo que Dios en su pedagogía y en su profundo conocimiento de quiénes somos nos quiera proporcionar. ¿Que nos toca sentirlo? Pues disfrutarlo. Y entonces la casa, en vez de sosegada, que es una casa llena de fiesta, pero que nos toca no entender lo que nos está pasando, en lo que logramos salir de eso, en el silencio, en la duda, en la confusión, en el dolor, aceptarlo. Aceptarlo de igual manera y sosegar la casa para ver qué está detrás de cámaras. Pues con esto concluimos, ¿sí? Ya saben que este canal es multifacético, hablamos de religión, también hablamos de derecho, por ahí próximamente va a haber algún video de educación, también hay entrevistas, pero bueno, hoy con esto, digamos que nos aventamos la saga, ¿no? Quiero cerrar diciendo, pues, que este video tiene conexión con los dos anteriores, experiencia fundante, el día después de la experiencia fundante y la noche oscura del espíritu, que fue lo que hemos platicado justo ahora. Lo que yo voy a hacer es que en los comentarios voy a poner el link para que si llegan directamente a este video, digo, yo los explico de forma individual, de tal manera que tú ves uno y le vas a entender, ¿sí? Pero lo correcto sería ver los tres, empezando por el de la experiencia fundante, el del día después y el de la sequedad, para que quede el complemento perfecto, como si fuera la escuela, como si fueran tres unidades. Pues bien, hasta aquí por el día de hoy.